que primero que habría que reconocer que seguimos viviendo en una crisis de violencia contra las mujeres en este país. Sobre la situación de la violencia contra las mujeres en el país, podemos decir que en septiembre pasado tuvimos una disminución de 63% en los casos de feminicidio de mes a mes. Vivimos en dos Méxicos. Uno en el que seguimos marchando porque se haga justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas diariamente. Y otro en el que las autoridades se excusan en los otros datos. Yo no quiero dejarle a mis hijas un México violento. Quiero que se sientan seguras al caminar por las calles de nuestro país. Hoy platico con Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sobre el tema de violencia en contra de la mujer mexicana que aún nos rebasa, aunque el gobierno nos dé otros datos. Estamos con Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Cómo estás, Edith? Aquí estamos con ella. Edith, me parece que vivimos en dos Méxicos. Esta semana, mientras unas marchaban para exigir justicia por las miles de mujeres violentadas y asesinadas en el país, otras, al parecer, defendían lo indefendible. ¿A qué me refiero con esto? Muy puntualmente, la directora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que México registró una disminución de los feminicidios del 63% en septiembre. Además, dijo que las autoridades dan continuidad a la prevención y a las sanciones para que ya no existan este tipo de delitos, y que la violencia familiar presentó una baja del 12.9% en el mes de septiembre, o sea, en plena pandemia. Tú, como directora de Amnistía Internacional México, ¿hablamos de datos reales o de otros datos? ¿Ante qué estamos? Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por volvernos a invitar. Yo quisiera pensar, la verdad es que yo sí quisiera confiar en que hay una disminución tanto de la violencia contra las mujeres como de los feminicidios, pero desafortunadamente creo que hay que ser claras en decir que los datos en México ni siquiera nos permiten saber cuántos feminicidios se cometen en el país. Y desafortunadamente en los últimos 10 años hemos visto un incremento sostenido del número de asesinatos de mujeres en México y del número de investigaciones por feminicidios que deciden abrir las fiscalías. ¡Justicia para Ingrid! ¡Justicia para Ingrid! ¡Justicia! 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 Entonces, ¿de qué sirve seguir marchando si nuestro sistema sigue envenenado de una cultura machista y las carpetas de investigación ante dichos crímenes en contra de la mujer siguen llenos de negligencia y omisión? Creemos que sí sirve por varias razones. Fíjate, en México tenemos a partir de, recordarán y recordarás tú también, la emblemática sentencia de Campo Algodonero hace poco más de 20 años. El mundo se conmovió por los asesinatos, crueles asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y de ahí vino un proceso que, por cierto, fue justamente de reclamo de las familias y de las organizaciones de la sociedad civil, que derivaron en una serie de cambios legislativos y en una infraestructura institucional con la que ahora contamos. Gracias a eso es que ahora nosotras también podemos decirle, por ejemplo, a las fiscalías: estás investigando mal, porque hubo esos cambios y ya tenemos que reclamar, ¿no? El gobierno actual dice que bastan las 32 mesas estatales de construcción de paz y seguridad y las 266 regionales para poder dar una paz y seguridad a las mujeres. Mira, yo primero quisiera decir que ojalá que bastara. A mí también me gustaría que con estas mesas bastara para que cesara la violencia contra las mujeres y cesara también la violencia institucional que se ejerce hacia las familiares de las víctimas, por ejemplo, de feminicidio o desaparición de mujeres que hay en este país. Desafortunadamente no basta, y digo que no basta no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las propias mujeres
que viven violencia en sus casas. Es una violencia que puede haber disminuido, pero no ha cesado. Muy desafortunadamente en este sexenio que hemos vivido unas prácticas de violencia institucional que pasan por no reconocer la legitimidad de la protesta de las mujeres, la legitimidad de la causa de las mujeres en contra de la violencia en nuestra contra. Nosotros le apostamos a la movilización pacífica. Entonces estamos hablando de una violencia sobre violencia, que de salirte de ese agujero, por así decirlo, está muy difícil. Sí, es a lo que me refiero con lo del sistema, ¿verdad? El Estado mexicano tiene ya varias hojas de ruta que le han establecido las propias recomendaciones de los diversos mecanismos a los que el Estado ya pertenece. Y al suscribir estas convenciones, también se somete a procesos de revisión y tiene recomendaciones. Verdaderamente generen los recursos, y estoy hablando de los recursos materiales, los recursos humanos, el personal especializado, no sensibilizado, especializado en atender violencia contra las mujeres. Y hace falta muchísimo trabajo de prevención, muchísimo trabajo de prevención. En México, desafortunadamente, la concentración de los recursos del Estado está en atender a las mujeres que ya fueron violentadas y no está en la prevención ni de la violencia contra las mujeres ni de los feminicidios. Nosotras hemos sido muy insistentes con el Estado mexicano en que los feminicidios se pueden prevenir. La enorme mayoría de víctimas de feminicidio son asesinadas por personas conocidas, por personas de su entorno. Y muchas de ellas ya habían acudido a servicios de atención o a servicios para solicitar protección. El Estado no está garantizando la protección a las mujeres, no se hace una evaluación adecuada del riesgo y eso es lo que deriva en feminicidios. Y lo hemos dicho nosotras desde Amnistía Internacional muy claramente, aunque los feminicidios los cometen particulares, hay una responsabilidad del Estado, porque el Estado no está haciendo las acciones de protección y de prevención que permitirían evitar los feminicidios en México. ¿Usted considera que las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio? En general, sí. Que reconocer el problema es el primer paso para poder resolverlo. Negar el problema que tenemos en México no nos ayuda a resolverlo. Primero hay que reconocerlo y a partir de ahí podríamos empezar a trabajar en la solución del problema. Nosotras hemos estado acompañando también la iniciativa de las colectivas que renombraron, retomaron y resignificaron lo que fue la Glorieta Colón en la Ciudad de México y que la renombraron como Glorieta de las Mujeres que Luchan. Y nos parece a nosotras desde Amnistía Internacional que es un acto simbólico de reconocer el papel de las mujeres en la historia de México y de reconocer también el trabajo y la lucha incansable de muchas mujeres indígenas, mujeres defensoras de territorio, las mujeres que luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, que están luchando por verdad, justicia y reparación para las víctimas de feminicidio, mujeres periodistas que también están luchando por sus derechos, y queremos hacer un llamado al Estado mexicano y en particular al gobierno de la Ciudad de México para que esta glorieta permanezca con este nombre, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que creemos que también es un reconocimiento al trabajo de las colectivas. Perfecto, muchas gracias Edith por tu tiempo y espero volvamos a platicar pronto. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Gracias.